¿Qué tal, trader? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es David Jiménez de Smart DJ Profits. Ya vienes viendo tu sexto video de nuestra miniserie de trading institucional. Y este nuevo video va a ser el primero que vas a aprender cosas técnicas, que realmente vas a aprender cómo trazar dibujos en el gráfico. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es estructura de mercado, la estructura que tiene el precio, ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista, cuando hay reversiones y cómo tú puedes encontrar tu fractal de trabajo. ¿Ok? Así que para eso vamos a ir directamente al gráfico y ahí lo vas a entender y te voy a explicar cómo poder identificar estructuras en temporalidades mayores, temporalidades menores y cómo tú puedes sacar provecho y partida para tomar tus entradas. Muy bien, trader. Primero te voy a enseñar que para poder identificar correctamente la estructura de mercado en el precio, nosotros contamos con dos perspectivas de estructura. Primero, una perspectiva de estructura general, que es higher time frame. ¿Qué significa higher time frame? Mayores temporalidades, ¿ok? Y estas temporalidades, ¿ok? Y estas temporalidades van a ir desde, por ejemplo, H4, que son 4 horas, en diario y semanal, ¿ok? Esas son como las temporalidades más frecuentes que nosotros utilizamos como general. A veces también incluimos H1, ¿ok? Hay personas que toman como H1 como una temporalidad mayor. Y nuestra siguiente tipo de perspectiva es la interna, ¿ok? Que nosotros la llamamos lower time frame o temporalidades menores, ¿ok? Menores temporalidades. Estas temporalidades se componen desde un minuto, ¿ok? M1, M3, por ejemplo, los que utilizan M3, M5, M15 y algunas personas pues también utilizan H1 como menor temporalidad, ¿ok? Dependiendo, si tú eres un trader swing, tú vas a utilizar H1 como una menor temporalidad, ¿ok? Mientras que si eres un trader scalper o un trader sniper que le gusta operar en temporalidades muy bajas y en tiempos muy cortos, ¿ok? En tiempos muy cortos de, de periodos, pues vas a utilizar H1 como una temporalidad mayor, ¿ok? Entonces, esto lo tienes que tener fundamental, ¿ok? Tenemos una estructura mayor y una estructura menor, que la mayor es la general y la menor es la interna. Higher time frame, lower time frame, ¿ok? El precio realizará rompimientos estructurales al superar máximos anteriores o eliminar mínimos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que tú vienes en una estructura alcista. Tú tienes un mínimo, un máximo, y este mínimo es más alto que el anterior. Después tú tienes un máximo o un alto más alto que el anterior, un mínimo más alto, un alto más alto, un mínimo más alto y un alto más alto, ¿ok? Nosotros nos encontramos aquí en una estructura completamente alcista. ¿Por qué? Porque nuestros mínimos son cada vez más altos y nuestros máximos también son cada vez más altos. Por el contrario, nosotros también vamos a encontrar una estructura de este tipo. Tenemos un máximo, un mínimo, un alto más bajo que el anterior, un mínimo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior, mínimo más bajo que el anterior, y así lo podemos hacer indefinidamente. Nosotros aquí nos encontramos en un tipo de estructura bajista y te les voy a apuntar en esta forma. Nosotros nos encontramos en una estructura alcista en esta parte y en esta otra nos encontramos en una estructura bajista, ¿ok? ¿Por qué? Sencillamente vamos a encontrar en esta parte bajos más altos, ¿ok? Vas a encontrar un bajo más alto, otro bajo más alto, otro bajo más alto. También vas a encontrar altos más altos, ¿ok? Tú vas a encontrar otro alto más alto, un alto más alto y otro alto
más alto. Mientras que en una estructura bajista tú vas a encontrar todo lo contrario. Tú vas a encontrar un bajo, ¿ok? Bueno, este sería un alto un bajo, ¿no? Para comenzar. Y aquí encontrarías un alto, ¿ok? Todo inicia con un alto, un bajo, luego obtienes un alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior, alto más alto que el anterior, bajo más alto, etc. Y aquí tú obtienes un bajo, tienes un alto, pero el siguiente va a ser un bajo más bajo que el anterior, ¿ok? El siguiente también va a ser igual, un bajo más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior. Y por arriba vamos a tener un alto más bajo que el anterior, un alto más bajo, etc. Esta es una estructura alcista y este es un ejemplo de estructura bajista. ¿Ok? Alcista, bajista. ¿Ok? Aquí, con esto, tú ya puedes identificar qué tipo de estructura tú encuentras en tu gráfico, qué encuentras en el precio. Y tienes que entender, como te dije anteriormente, que va a haber una perspectiva de estructura general en higher time frame o mayores temporalidades y una estructura interna en lower time frame o menores temporalidades. Esto muchas veces puede ser, ¿ok? Puede ser distinto. Tú puedes tener tu estructura mayor o tu estructura general alcista y dentro de tu estructura mayor puedes encontrar estructuras bajistas. Te voy a explicar cómo esto puede ser posible. Tú puedes encontrar dentro de este impulso, ¿ok? Dentro de este impulso, impulsos más pequeños, ¿ok? Tú vas a poder encontrar, y lo voy a poner de otro color para que lo logres identificar, ¿ok? Lo voy a poner en color rojo. Tú puedes encontrar un impulso, puedes encontrar retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y esto lo voy a dibujar un poco más rápido para que solo puedas entender el concepto nada más. ¿Ok? Imagina que tienes una estructura de esta forma. La amarilla es la estructura general o estructura en temporalidad mayor y la estructura interna va a ser nuestras líneas en rojo, ¿ok? La estructura de menores temporalidades. En amarillo es como tú lo verías en una zona de H4, en 4 horas, mientras que la estructura roja tú lo podrías ver en M15, en 15 minutos o en 1 hora, ¿ok? De igual forma, si tú estuvieras en una estructura de H1 de 1 hora con la amarilla, la interna podría ser M15, 15 minutos, o M5, que son 5 minutos, ¿ok? Esto puede ser posible. ¿Por qué? Porque el mercado, ¿ok? Es fractal. ¿Qué significa que es fractal? Que lo que sucede en mayores temporalidades también sucede en menores temporalidades. Entonces muchas personas preguntan frecuentemente, ¿qué temporalidad tengo que usar para analizar mi gráfico, para analizar mis entradas y para analizar la estructura? Y la respuesta es cualquiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que sucede en una mayor temporalidad también va a suceder en una menor temporalidad. Únicamente tienes que saber adaptarte al momento al momento exacto del mercado y ver qué es lo que te está diciendo y haciendo el precio, ¿ok? Tú puedes encontrar una tendencia alcista general, pero dentro de este impulso, primer impulso, tú puedes ver que aquí también hay retrocesos en menores temporalidades. Tú puedes ver impulsos, retrocesos, impulsos dentro de un solo impulso en una mayor temporalidad, ¿ok? Entonces, tú puedes aprovechar muchas entradas dentro de este único impulso. Aquí yo tengo un retroceso en una mayor temporalidad,
Y aquí tú puedes ver un impulso, un retroceso, un impulso en una menor temporalidad. Así que tú puedes tomar esto y confluirlo a tu favor. Si tú estás en una tendencia general alcista, tú en una temporalidad menor o una estructura interna, tú deberías aprovechar los movimientos que van a favor de tu movimiento general, ¿ok? Si tú estás alcista en una mayor temporalidad, tú deberías de buscar los impulsos que te generan alzas dentro de esta estructura en el precio, ¿ok? Tú tienes una mayor probabilidad de poder acertar un trade que en tu estructura general, en tu estructura mayor, estás alcista y en tu estructura interna también te encuentras alcista, ¿ok? Estos son trades de muy buena probabilidad cuando tu estructura mayor y tu estructura interna están en la misma direccionalidad, ya sea bajistas o también lo podemos ver bajistas, ¿ok? Ya sea alcistas o bajistas, ¿ok? La estructura te ayuda a comprender qué es lo que posiblemente pueda hacer el mercado, si un impulso direccional o un impulso correctivo. Esto es un impulso direccional, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está dando una dirección al alza, ¿ok? Mientras que un impulso correctivo, pues es sencillamente el retroceso de tu dirección, ¿ok? O sea, tienes un impulso y una corrección de ese impulso o un descuento para que instituciones puedan unirse a un precio menor al impulso o la tendencia general, ¿ok? Si conoces la tendencia y la estructura y le sumas conceptos de liquidez y zonas de oferta y demanda, tú vas a poder obtener direccionalidad del precio. Así que ya lo vimos en esta parte, la parte teórica, ahora vamos a llevarlo un poco a la práctica, ¿ok? Yo me encuentro en esta sección en una temporalidad de 1 hora, ¿ok? H1. Voy a hacer como que si H1 es mi temporalidad mayor, ¿ok? Tú puedes ver en esta parte que tengo un pequeño impulso. Lo voy a poner de color amarillo de nuevo. ¿Ok? Lo voy a poner de nuevo en color amarillo. Tú puedes ver un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Vamos a tomar esta estructura mayor. Ahora nos vamos a ir. ¿Quieres M15 o M5? Vamos a tomar M15, ¿ok? Esta va a ser nuestra temporalidad menor, ¿ok? Nuestra temporalidad interna. Si tú te acercas más al gráfico, tú puedes ver que dentro de estos impulsos y retrocesos vamos a encontrar impulsos y retrocesos más pequeños. Tú puedes ver aquí un pequeño impulso. Este lo voy a poner de color rojo de nuevo, ¿ok? Tú puedes ver aquí un pequeño impulso, un retroceso, puede ser impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí te hace de nuevo otro impulso, llega hasta esta zona, ¿ok? Te hace impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tú te vas a dar cuenta que dentro de tus impulsos, en tu temporalidad mayor, vas a encontrar también movimientos de impulso y retroceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio tiene una estructura general y una estructura interna, ¿ok? Así es como tú puedes identificar cuando tú tienes mayores probabilidades de acertar en tus operaciones. Imagínate, tú te encuentras aquí directamente en un impulso alcista general, ¿ok? Esa es tu estructura mayor. Tú ya te encuentras en tu estructura general alcista y tú puedes identificar que en tu estructura interna o tu temporalidad menor también te encuentras alcista en esta parte. Tú podrías aprovechar una compra en esta sección, en esta parte baja, para poder aprovechar todo este impulso que trae el precio y que va a venir consigo, ya que nos encontramos totalmente alcistas en una temporalidad
mayor, ¿ok? Entonces tú puedes iniciar una orden, ¿ok? De compra, por ejemplo, en este punto. Por ejemplo, en este punto es nada más un ejemplo, ¿ok? No digo que este sea nuestro punto de entrada, pero tú puedes beneficiarte. ¿Hasta dónde tú podrías poner tu take profit? Imagínate si todo esto es un impulso, ¿ok? Si todo esto es un impulso y este es el inicio del impulso, como mínimo, el precio, respetando la estructura del mercado, debería de llegar al menos a superarme este máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú estás dentro del inicio del impulso en una temporalidad mayor, ¿ok? Estamos en el inicio del impulso de nuestra temporalidad mayor y el precio por estructura de mercado tiene que venir a romperme este máximo anterior, quiere decir de que tu take profit te lo podrías llevar incluso al máximo anterior en tu temporalidad más grande, ¿ok? Y esto te hubiera dado casi, mira, vino a romper, ¿ok? Vino a romper casi un 1.5. Esto es un buen trade. ¿Por qué? Porque tú te encuentras en una tendencia alcista en tu temporalidad mayor, te encuentras alcista y en tu temporalidad interna también te encontrabas alcista, ¿ok? Y aquí viendo que pudo respetar lo que fue el origen del movimiento, ¿ok? El origen del movimiento anterior en esta zona, ¿ok? Entonces, este era un trade de muy buena probabilidad para que tú lo pudieras tomar. No es la forma como yo tomo los trades, únicamente es para que tú puedas ir confluyendo los temas. Lo que tengo un impulso, un descuento hacia mi zona de origen del impulso anterior. Me encuentro en el inicio del impulso alcista en temporalidad mayor y también me encuentro ya en este momento en el impulso alcista en mi temporalidad menor o en mi temporalidad interna, ¿ok? Es un trade de muy alta probabilidad, ¿ok? Entonces, así es como tú puedes identificar la estructura de mercado. Algo muy importante es de que tú vas a poder tener rompimientos y cambios estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes tener un impulso, lo voy a poner de nuevo del color amarillo, ¿ok? Voy a poner de nuevo con el color amarillo. Vas a poder tener impulso, retroceso e impulso, retroceso, impulso. En esta parte, nosotros les vamos a llamar rompimientos estructurales, cuando el impulso rompe el máximo anterior, ¿ok? Esto lo vamos a llamar un rompimiento estructural o un boss. Así es como nosotros lo vamos a dibujar. Cada vez que tú veas mis gráficos y mis análisis y veas un boss en esta sección, quiere decir de que este impulso vino a romperme el máximo anterior que traía el precio, ¿ok? Esto es un boss, me hizo un rompimiento estructural. Mucho cuidado porque el boss tiene que romperme con cuerpo de vela. Tú vas a encontrar en las velas que vamos a tener el cuerpo de la vela y vamos a tener también sus mechas, ¿ok? Vamos a tener una mecha de esta forma, ¿ok? Tú vas a encontrar velas de este tipo, donde tenemos el cuerpo, que es la apertura de la vela, donde se abre el precio en esta zona, en donde cierra el precio en la vela, ¿ok? ¿Cuál es el máximo que me deja el precio en este intervalo de tiempo de vela y cuál es el mínimo que me deja el precio en este intervalo de la vela? Imagínate que la vela sea de 5 minutos. Quiere decir que en el minuto exacto en que abre esta vela, el precio comienza en este punto, ¿ok? Y me hace impulsos, retrocesos, y en un punto específico me hizo un retroceso, un impulso hacia esta zona. Este va a ser nuestro mínimo de la vela en una temporalidad de 5 minutos. Después me viene a hacer un impulso, retroceso, un impulso, ¿ok? Que me deja este máximo en la vela, ¿ok? Pero luego disminuye
y terminan los 5 minutos en este precio, ¿ok? Quiere decir de que este va a ser mi inicio de la vela, este va a ser el punto más bajo, que tuvo el precio en esos 5 minutos, el punto más alto que tuvo el precio en estos 5 minutos y el precio de cierre, ¿ok? O el final. El precio que tuvo al final de los 5 minutos. Así es como se compone una vela. Tengo un inicio, un punto más bajo, un punto más alto y un final en el intervalo de tiempo que dura la vela. Si la vela es de 5 minutos, estos fueron 5 minutos. Si la vela es de 15 minutos, esto se dio en 15 minutos. Si la vela es de 4 horas, todo este movimiento se dio en 4 horas. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, esto que está dentro del cuadrito, ya sea, esto tú lo puedes ver de dos formas. Tú lo puedes ver tanto alcista, lo voy a copiar en esta parte. Lo voy a copiar, espérame, te voy a explicar más detalladamente. Ok, no me deja copiarlo. Listo. Tú lo puedes ver ya sea alcista o lo puedes ver en su defecto bajista. ¿Ok? Ventas. Punto más bajo. ¿Ok? En su defecto, este sería el final del movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a darle control. Creo que es únicamente a este. Creo que no me deja. Veamos plantilla. Darle exiliado. Ok. Ok, no me deja alternar. Lo voy a dibujar de nuevo. Este va a ser el precio de apertura. Me va a dar un impulso, retroceso, este impulso, retroceso, punto más bajo y precio final. Así es como se compondría una vela bajista, ¿ok? Este sería el inicio del precio en este intervalo de tiempo y el final del precio en este intervalo de tiempo, ¿ok? Vela alcista y vela bajista. Este es el cuerpo de la vela, lo que está pintado ya sea en verde o en rojo, y en mis gráficos tú lo vas a poder ver en azul y en blanco, y las mechas que son lo que compone el punto más alto y el punto más bajo de la vela, ¿ok? Ya que tienes este concepto de cómo se compone una vela japonesa, vamos a regresar al ejemplo, ¿ok? Para que se cumpla el boss, tiene que romperme con cuerpo de vela, ¿ok? Tiene que hacerme un rompimiento con cuerpo de vela. Si me rompe únicamente con mecha, ¿ok? Si me rompe únicamente con la mecha, esto no es un rompimiento estructural, ¿ok? Es solamente una toma de liquidez y tenemos que esperar a que el precio sí o sí nos vuelva a romper, pero esta vez con cuerpo de vela. De lo contrario, si no me hace un rompimiento con cuerpo de vela, posiblemente podríamos ver solo esta toma de liquidez, ¿ok? Podríamos ver esta toma de liquidez del máximo anterior y ahora completamente podríamos ver un movimiento a la baja bajista, ¿ok? Podríamos tener algo así. Toma liquidez y comienza a disminuir el precio. Entonces, por eso mismo tenemos que tener un rompimiento estructural con cuerpo de vela. Esto aplica también para una estructura bajista, ¿ok? Entonces vamos a tener este impulso, retroceso e impulso. El rompimiento en este caso lo vamos a tener ahora en los mínimos, ¿ok?
¿Por qué? Porque el precio nos tiene que romper los mínimos anteriores, ¿ok? Entonces, este impulso me tiene que causar un rompimiento del mínimo anterior. También con cuerpo de vela. Si es solo con mecha, puede ser posiblemente solo una toma de liquidez. Esto tiene que ser con cuerpo de vela, cuerpo de vela, cuerpo de vela y cuerpo de vela. ¿Muy bien? Esto es el BOSS y es una herramienta que nosotros vamos a utilizar en Smart Money Concept para identificar los rompimientos de la estructura de mercado en el precio. Y también vamos a tener un concepto que se llama cambio de estructura, que lo vamos a tener de esta forma. ¿Ok? Vamos a tener el precio de esta forma, ya sea alcista. Recuerden que todo lo que dibujo alcista también puede ser bajista. ¿Ok? Puedes tener el concepto de esta forma. ¿Ok? Alcista y bajista. Tú vas a poder ver un impulso, un retroceso. Tú puedes ver este rompimiento estructural, ¿ok? Este es un BOSS, como te lo había enseñado anteriormente, pero en esta parte, ¿qué pasa? Este mínimo ya no respeta que sea más alto que el anterior, simplemente me rompe este mínimo anterior y me lo hace más bajo, causándome aquí un cambio de estructura, o lo podemos llamar como CHOCH, un CHOCH o Change of Character en inglés, ¿ok? Cuando tenemos que este mínimo es más bajo que el anterior, nosotros lo llamamos CHOCH o cambio de estructura. Y aquí, si encontramos un rompimiento estructural a la baja o un BOSS, muy probablemente el precio me esté diciendo que hay un cambio de tendencia, que hay un cambio de estructura y ahora la dirección que traía alcista el precio quiera revertirse y convertirse en bajista. ¿Ok? Eso es lo que me quiere indicar en esta parte. Por el contrario, si nosotros traíamos una tendencia y una estructura bajista y el precio me hace un cambio estructural en esta sección, convirtiéndome mi máximo, mi nuevo máximo en más alto que el anterior, ¿ok? Me hace un cambio estructural al alza. Y si sumándole a eso, este nuevo máximo es roto estructuralmente al alza, muy posiblemente podamos ver un cambio de dirección bajista a uno alcista y ver un cambio de estructura. ¿Ok? Estos son los únicos patrones que nosotros vamos a utilizar para poder identificar estructura de mercado, para poder tomar también nuestras entradas y para poder identificar cuando tenemos reversión en el precio, tanto en una estructura mayor, en una temporalidad mayor o higher time frame, como en una estructura interna o en una estructura de menor temporalidad o lower time frame. ¿Ok? Entonces, esto lo tienes que comprender muy bien. ¿Cómo lo vamos a ver en el gráfico? Muy sencillo. Regresamos aquí al gráfico y tú puedes ver en esta misma sección. Te lo voy a dibujar más limpio. ¿Ok? Tú puedes ver que en esta sección nosotros traíamos esta pequeña tendencia bajista, ¿ok? Podríamos ver este impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Te lo voy a poner ahora con los quiebres estructurales. Podríamos ver aquí un BOSS a la baja, ¿ok? Me hace un rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque es con cuerpo de vela y este mínimo me supera este mínimo anterior, me lo rompe, ¿ok? Aquí también podemos ver un rompimiento estructural, porque este nuevo mínimo es más bajo que el anterior y me lo rompe con cuerpo de vela. También podemos ver aquí un mínimo que es más bajo que el anterior, rompiéndome con cuerpo de vela, ¿ok? Y en esta parte, este máximo que estaba en esta sección tenía que ser respetado, ¿ok? Tenía que ser respetado. Sin embargo, al este máximo ser más alto que este anterior, me hace un cambio de estructura
llamándome ahora Church. ¿Por qué? Porque me quiere indicar que muy posiblemente me vaya a realizar un cambio estructural, ¿ok? Entonces, por eso es que lo marco de esta forma. Exactamente el precio viene hacia este order block que tenía con imbalance y aquí sí hubiera podido tomar una entrada de esta forma. Coloco mi entrada en esta posición, un stop loss por esta parte y mi take profit, como te dije, por arriba de puntos estructurales mayores. O me lo puedo llevar incluso a mi máximo en una temporalidad mayor, que sería por aquí aproximadamente. ¿Recuerdas que únicamente basándome en el concepto de impulsos y retrocesos y de zonas de demanda, tenía un take profit anteriormente de 1 a 4 y ahora estamos teniendo un take profit de 1 a 8, ¿ok? De 1 a 9 estamos casi duplicando el ratio riesgo-beneficio que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Por utilizar conceptos de rompimientos estructurales, cambios estructurales en menores temporalidades, y aquí estamos utilizando un concepto de order block, que aún no lo hemos visto. Esto lo vamos a ver en una siguiente clase de nuestro mini curso de trading institucional. ¿Ok? Entonces, esto es la estructura de mercado. Como tú lo puedes ver, lo que yo aplico en una temporalidad menor, también lo puedes aplicar en una temporalidad mayor, por ejemplo, de 1 hora. Lo puedes aplicar en una temporalidad de 4 horas, de 15 minutos, de 5 minutos, o incluso también tú te puedes ir a M1 y buscar confirmaciones de compra y venta. Por ejemplo, tú puedes irte a 1 minuto y con esta metodología tú puedes encontrar zonas de demanda. Por ejemplo, este order block que tiene imbalance en el precio y aceleración, tú puedes trazar esta zonita de demanda y exactamente el precio viene, toma un poquito de liquidez y respeta la estructura alcista, dándome todo este ratio riesgo-beneficio. Imagínate cuánto te hubiera dado esta entrada. Colocamos un stop loss de, por ejemplo, 2 pips para ser conservadores. Lo colocas hasta el último máximo que te generó todo el movimiento o el impulso alcista y tú puedes llevarte un ratio riesgo casi 1.11, ¿ok? No se toma una entrada de esta forma. Necesito más confluencias, necesito más confirmaciones, entender qué es lo que está haciendo el precio, comprender en dónde estoy parado en temporalidades mayores, ¿ok? Pero básicamente esto es el concepto de estructura de mercado y así se podría tomar una entrada, ¿ok? Para eso te sirve. Si tú puedes ver aquí, tengo un cambio estructural en una temporalidad un poco mayor al alza, ¿ok? Antes venía en una tendencia bajista, ahora me encuentro en una tendencia alcista porque me hace un cambio estructural y yo espero el retroceso y un descuento a una zona de origen, que en este caso es esta zona de origen, para que el precio pueda salir expulsado en mi distribución que ahora se encuentra alcista, ¿ok? Entonces, eso es sencillamente lo que es la estructura de mercado, comprender e identificar cuándo tus mínimos son más bajos, cuándo tus altos son más altos y cuándo tú tienes rompimientos y cambios estructurales, ¿ok? Utilizando conceptos de BOSS como rompimiento estructural y CHOCH como cambio estructural. Espero hayas podido aprender mucho en este video gratuito de nuestra miniserie de trading institucional sobre estructura de mercado. Más adelante irás conociendo temas que hagan confluencia con otro tipo de zonas y con otro tipo de conceptos para que vayamos poniendo todo en práctica. Así que te deseo una rentabilidad exitosa y sigue aprendiendo constantemente, que estoy seguro llegarás a tener la rentabilidad que tanto deseas. Te agradezco y te felicito por haber visto nuestro video de 11 videos de trading institucional. Recuerda que Smart Daily Profits no se hace responsable de ninguna recomendación de inversión. Todos los análisis son bajo tu propio riesgo y tu propia responsabilidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas seguir
expandiendo tu conocimiento acerca de trading institucional, smart money concepts, oferta y demanda, y puedas seguir creciendo y expandiendo tu mente para poder aplicar mejores conceptos a tu trading. Déjanos tu like para poder seguir expandiendo nuestra comunidad y llegar a más traders para que logren conseguir su rentabilidad. También te dejo nuestro link de nuestro canal gratuito de Telegram, donde nosotros estaremos enviando semanalmente la dirección de los mercados y de los precios para que puedas beneficiarte de ello. Así que te deseo una rentabilidad exitosa.